estar afligido, no tener nada con qué agarrarse, con qué sostenerse. Sin embargo, ahí está. Ahí está a quien podemos extender la mano y sostener. Yo creo que a todos nos ha pasado de cierta manera. Quizás en algún momento hemos tenido que venir a una iglesia por nuestra angustia. Y hemos terminado aquí para siempre. ¿Sí o no? Quizás hoy día vienes de visita y no tienes ni idea de lo que pasa aquí. Quizás te han contado que hay cosas que suceden, que quizás gente se pone a saltar. Quizás te han contado un montón de cosas que quizás no encuentres aquí. Pero sí hay algo que puedes encontrar, y es el mensaje de salvación. El mensaje de amor de Dios, el mensaje de sostén de Dios, no solamente una vez en tu vida, sino en todos los días de tu vida. Dios está presente, Dios está aquí. Dios está donde usted se desenvuelve. Dios está en su familia. Dios está en su trabajo. Dios está en todas partes. ¿Cómo se llama ese atributo de Dios? Omnipresente. Está en todos lados. Y hoy día le queremos contar con los jóvenes mayores acerca de un lugar especial, difícil, complicado. Dice el título, con Jesús caminando en el desierto. Hemos estado viendo los diferentes temas, los diferentes mensajes del mes de la juventud. Y todo apunta hacia algo. Jesús es en quien debemos refugiarnos. Caminar en diferentes lugares con Él. En una sociedad, como vimos con el hermano Herrera, en una sociedad totalmente desenchufada de lo que es Dios. Desconectada, no en línea con Dios. ¿Cómo desenvolvernos ahí? ¿Cómo proteger nuestra vida espiritual ahí? Donde las papas queman. No aquí adentro donde todos hablamos el mismo idioma, sino afuera donde hablamos chino mandarín nosotros y los demás. ¿Cómo desenvolvernos en un lugar donde lo que yo pienso, lo que yo creo, la mayoría no lo piensa y no lo cree? Es más, las cosas buenas pasaron a ser malas y las cosas malas pasaron a ser buenas. Y ya nuestro pensamiento pasa a ser un pensamiento retrógrado, viejo, anticuado. ¿Cómo me vienes con eso de moralidad? La moral no existe. ¿Cómo me hablas de la verdad? La verdad es relativa. ¿Cómo me hablas de un Dios? Eso es misticismo. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas muertes han habido por las religiones? ¿Cuántos territorios se han peleado por las religiones? No me hables de eso. Es un lugar difícil. Es un lugar complicado. Cuando uno camina con Jesús en el desierto, la cosa se hace más fácil. ¿Pero qué es el desierto? ¿Qué es? ¿Qué será el desierto, Diego? ¿Qué será el desierto para un hebreo? ¿Qué entiende el hebreo con desierto? Bueno, entiende lo siguiente: un lugar de inclemencia, un lugar difícil de vivir, de habitar, un lugar donde de noche hace frío y de día hace calor, donde no se puede, donde hay soledad, no existe nada más que tierra, está desolado, hay dolor. Si yo estoy solo en un lugar donde hay carencias, sufro. Hay pérdida. Pierdo la noción, pierdo la visión. El calor me sofoca. ¿Sí o no? No me deja pensar con claridad. No me deja mirar más allá porque lo que veo no existe, es un espejismo. Estoy solo, perdido. Es un lugar de indefensión, es decir, un lugar de abandono. Estoy solo. Ahí no está la mamá que me va a cuidar. Ahí no está el pastor que me va a aconsejar. Ahí estoy solo. Estoy en el desierto, solo, perdido.
Pero también en ese lugar de carencia, como dice lo que sigue, donde no hay nada, también existe Dios. Amén. Amén. En medio de la carencia, en medio de la indefensión, en medio de la pérdida, del dolor, de la soledad, de la inclemencia, está Dios. Saben que el hebreo entendía todas estas cosas negativas que están ahí en la diálogo, pero también entendía lo siguiente: en el desierto me puedo encontrar con Dios. Puedo encontrarme con la deidad. ¿Qué va a pasar con eso, con ese encuentro? Voy a estar obligado, 100% obligado, a tener una introspección, a meditar en el lugar donde estoy y por qué estoy ahí. Y eso va a desencadenar. Si se piensa bien, si hay una dependencia, si hay una introspección real, una meditación real, eso desencadena en una dependencia en Dios. Yo no puedo solucionar los problemas. Dios puede. El hebreo entendía esto. Por eso para él el desierto tenía todas esas cosas, todas esas ideas. Entre paréntesis, estoy un poquito resfriado. Me acaban de quitar mi cama. Una cosa de este cuerpo. Algo se logra ese señor por eso. Sigamos entonces. Existen algunos textos que nos hablan sobre eso, sobre la sed, sobre el hambre, y ahí están los textos: Éxodo 14:11 y Éxodo 16:3. Si pueden leerlo en su casa, háganlo. Si pueden recordarlo también, el teléfono tiene notas, si quieren tomar notas no hay problema. Éxodo 14, todo el capítulo. Éxodo 16, todo el capítulo. ¿De qué habla? Del pueblo de Israel, de su tiempo en el desierto, de su tiempo de carencia, de su tiempo de dolor, de pena y de angustia, y cómo Dios una y otra vez los calentaba de noche y les daba sombras de día, una y otra vez los alimentaba, una y otra vez les daba agua, una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez el pueblo le negaba, una y otra vez el pueblo quería volver a Egipto, una y otra vez el pueblo se iba a de otros dioses, una y otra vez. Lo que queremos hacer hoy día, lo que quiero mostrarles hoy, que Israel es un tipo de lo que somos nosotros. En medio del desierto empezamos a buscar agua. En medio del desierto empezamos a buscar qué comer. En medio del desierto, Dios no espera que nosotros hagamos eso. Miren lo que no espera. Tengo una lista de cosas que Dios no espera. En Levítico, si me acompañan, capítulo 10. Del 1 en adelante. Yo sé que hay varios que conocen la historia, sin embargo le voy a dar lectura, ¿ya? Dice así Levítico 10. Vamos a leer el versículo 1, después del 8 al 11. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que nunca les mandó. Nadab y Abiú eran hijos de Aarón, y los que conocen la historia de Israel saben que eran los sacerdotes escogidos por Dios. La familia de Aarón fue apartada para el servicio del tabernáculo y del templo. Por lo tanto, los hijos también lo eran. Pero dice aquí algo interesante. Dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca mandó. ¿Saben? Esto parece ser contradictorio, porque ellos estaban para hacer eso. Dios les había indicado hacer eso. ¿Cómo entonces es malo lo que hicieron? Es malo por lo que dice el versículo 8 en adelante. Dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra
cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí con estos hijos? Estaban ministrando arriba de la pelota. Administraban en el templo ebrios. Administraban en el templo de una forma desordenada. ¿Sí o no? Ahora yo debo confesar, muchas veces yo he servido al Señor aquí de forma desordenada, internamente. He servido. Y yo creo que he servido a la iglesia, pero no al Señor de la iglesia. Eso es incorrecto. Estos dos hijos de sacerdote de un linaje de servidores de Dios perdieron la noción de cómo se debe hacer. Lo que Dios no espera en estos lugares tenebrosos, difíciles, es que nosotros presentemos un sacrificio buscando, por otro lado, mi satisfacción personal, o evadir lo que me está pasando. Podríamos decir que es la droga, sí, pero el ser humano no solamente tiene droga a nivel vegetal, sino también a nivel mental. Nosotros mismos provocamos el buscar cosas en nuestra mente, en nuestra fuerza, que nos puedan topar para no llegar a los pies de Dios en medio del desierto. A mí me ha pasado. Veíamos aquí en la presentación de los chiquillos varias mochilas, ¿cierto? Quizás alguno de ustedes se identificó. Yo tengo esa mochila, pero es más grande que la de mi hermano. Es más pesada. ¿Cuántas veces hemos querido solucionar las cosas nosotros? Es como cuando estamos en el desierto, ya que estamos en esta, y nos ponemos a buscar agua sin preguntarle primero al que sabe dónde están las cisternas. Nos pasa nuestros malos sacrificios delante de Dios en medio del desierto. Perdemos el foco, perdemos la orientación de nuestro servicio, perdemos la visión, se nos acorta. Fíjense bien en la figura, en la tercera figura. Está el brazo extendido, ¿verdad? Algo verde se ve al fondo, algo se ve al fondo, pero la visión, ¿cómo es? Borrosa. Queremos llegar allá, tenemos las manos extendidas, pero la visión es borrosa. Nuestra vida, nuestros malos sacrificios, a veces nos hacen nublar la vista en el desierto. Perdemos el foco. Sabemos que Dios está allá con la solución. Sabemos que está ahí, pero mi visión se pierde. Lo sabemos aquí, pero no aquí, en la integridad. Perdemos el foco. Acompáñenme por favor a Números. Vamos a recorrer la Biblia. Capítulo 21. Otra de las cosas que nos hacen perder la visión, nos hacen perder el foco en medio del desierto, y obviamente Dios no quiere eso, es esto. 21, versículo 1 al 5, dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar
Horma. Después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pongan atención, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué habían hecho antes? Habían destruido una ciudad por la bendición de Dios. Habían peleado y habían arrasado con todo. Y acá dice, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Una de las cosas terribles en la vida del creyente es estar disconforme con lo que Dios te da. Tener en la mente siempre el pasto del vecino que está más verde. Dios te da lo que tú puedes administrar. Hablábamos los meses anteriores de mayordomía. Dios no te va a dar más de lo que puedes administrar. Lo que tienes es lo que Dios te da a ti, de forma particular. No seamos disconformes. En medio del desierto, este pueblo se hastió del alimento que Dios le daba del cielo. Claro, cualquiera me puede decir, oye, estuvimos 40 años comiendo lo mismo, cualquiera se hastía. Es verdad. Pero también les dio codornices, también les dio agüita, sombra, calor. Cosas simples, hermano. Cosas cotidianas. Delante tuvimos un momento de decir gracias a Dios. Y yo pensaba sentado ahí, ¿cuándo será el día que entendamos que respirar es una bendición? Y que debemos estar agradecidos. Perdón que sea tan confrontacional en este momento, pero perdemos el asombro de quién es Dios. Lo hemos visto en algunos estudios con los chiquillos. Hemos perdido el asombro. Ya no me sorprende levantarme en la mañana y ver el sol. Bueno, no sé tanto, pero más tardecito ver el sol. La lluvia, ver cómo crecen las cosas. Ver cómo crece uno mismo. Además la estructura, obviamente, sino a otro nivel. Perdemos la sorpresa. Lo cotidiano nos aburre. Otra vez maná. Esa es la sensación del pueblo. Otra vez lo mismo. Señor, por último, que venga con jamón esta vez. Disconformes. Hastiados. Y lo que es peor, acompáñenme a Salmo capítulo 78. Versículo 6. Al 42. Vamos a leer algo. Este salmo es de Asaf, uno de los músicos y guerreros de David. No es de David. Mira lo que dice. Versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla, no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, y en el campo en Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón, le guió de día con nube y toda la noche con el resplandor del fuego. Envió las peñas en el desierto,
y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Sabe lo que está diciendo por Israel? ¿Será capaz Dios de darnos comida aquí? ¿Será capaz Dios de desarmar este problema que tengo? ¿De darme la salida? ¿Será capaz Dios? Les pregunto, ¿es capaz Dios? Lo sabemos. El pueblo de Israel lo sabía, pero no lo había atesorado en su corazón todavía. Miren el versículo 20. He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió un fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no había creído en Dios ni había confiado en su salvación. Esta es la misericordia de Dios. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió su solano en el desierto y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. ¿Saben qué? A veces Dios, aunque está hastiado de nosotros, su misericordia no se ve. Igual nos da. Gracias, Señor, por eso. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación, y los hacía morir. Entonces buscaban a Dios. ¿Entienden? En el momento que estamos en angustia, muriendo, buscamos a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. ¿Saben la definición de solícito, cierto? Con urgencia, rápido, para que no se vaya. Es cuando se le está yendo la micro. Correr tras Dios. 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua de mentira, pues sus corazones no eran rectos con él, ni tuvieron firme en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Menos mal. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el hielo, y volvían y tentaban a Dios, y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió de la angustia. No nos olvidemos nunca de las cosas que Dios hace por cada uno, de forma individual al principio. No nos olvidemos de sorprendernos de Dios. No nos olvidemos. No nos dejemos estar en la vida espiritual. No, si ya no leo la Biblia, pues si ya la he leído cuántas veces. Cada vez que uno lee un versículo es otra forma de verlo. Porque Dios trabaja a través de su Espíritu Santo en nosotros. Según las necesidades y según lo que Él quiere que nosotros cambiemos. Lo que pasa es que nos gusta la primera parte, ¿no? Nos gusta que nos sobe el lomo. Tranquilo, vas bien. Pero no nos gusta que nos corrijan. Más adelante vamos a ver cuál es la idea de Dios. Mira lo que dice Jeremías 2:31.
Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos aquí? ¿Saben? Quizá nunca hemos dicho esto. Señor, ya me tienes aburrido, no vuelvo más contigo, no, hasta ahí no. Quizás no lo hemos dicho conscientemente. Pero nuestro actuar y nuestro hacer demuestran que sí. Ya lo dejamos de lado, ya no oramos. Ya no leemos su palabra. Ya no nos reunimos. Ah, es que no me gusta el líder, no me gusta el pastor. El pastor sabrá y el líder sabrá cómo dar cuenta después. Usted no se pierda. Porque Dios puede hablar a través de cualquier cosa. Si no, pregunte la Balaam. ¿Se acuerda de la historia de Balaam? ¿Quién le habló? El burro. Habemos hartos burros, ¿verdad? Y debemos escuchar a hartos burros. ¿Se entiende la idea? No olvidarnos de Dios. No olvidar lo que Él hace en nuestros desiertos. No olvidar lo que Él hace cuando no hay nadie que haga algo por nosotros, ni siquiera nosotros mismos. Mi papá tenía un dicho, todavía lo tiene. Cuando yo no podía hacer algo, él me decía, ¿agotaste los medios? Y yo le decía, sí, para que él me ayudara. No ves, te falta esto, te falta esto, te falta esto. Buen consejo, ¿cierto? Hasta cierto punto. Pero en la vida espiritual, ¿será tan así? ¿Tendré que agotar yo mis medios para darme cuenta que no puedo? ¿Tendré que agotar mis medios para darme cuenta que dependo de Dios? Sí. Lamentablemente somos así. Tenemos que agotar nuestros medios para saber que Dios da en el desierto lo que nadie da. La salida. El pan, el agua, la carne, la sombra, el calor. En medio del desierto, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Lo que esperaba también del pueblo de Israel. Vamos a Salmo 25. Mejor no vamos a Salmo 25. Salmo 25 fue lo que leí. ¿O no? ¿Sí? ¿Qué decía? ¿Se acuerdan? ¿Saben quién estuvo atento a lo que se leyó? Es la palabra de Dios. Oramos por la palabra de Dios. Y le damos gracias al Señor por la palabra de Dios. ¿Pero qué decía eso? Y está todo buscando. ¿Qué decía Salmo? Yo también lo veo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien que me diga algo? Al ti Jehová levantaré mi alma. ¿Y por qué el salmista levantaba el alma a Jehová? ¿Perdón? Él era su esperanza. ¿Saben por qué? Porque dependía el salmista 100% de Dios. Amén. No había ninguna opción. Lean el Salmo y se van a dar cuenta. En él estaba puesta toda la fe. Rodeado, asediado. En él puso su fe. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Tenía terror? Sí. ¿Quería conservar su vida? Sí. Pero tenía su fe puesta en quien controla, en quien es el verdadero manjar, en Dios. Él es nuestro Dios y debemos reconocerlo y debemos depender de Él. Ahí hay otros textos que ustedes pueden buscar, leer, observar. Salmo 62, por ejemplo, Isaías 33, Salmo 31. Pero también Dios busca algo en nosotros cuando estamos en medio del desierto.
Y lo que Él busca es que nosotros nos autoevaluemos. Veamos dónde estamos parados. Busquen por favor Jeremías, capítulo 6. Jeremías 6, versículo 8. ¿Qué es lo que dice? Leámoslo todos juntos. A las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto, en tierra inhabitada. La idea de Dios es precisamente esto: corregirnos, evaluarnos, autoevaluarnos. En medio del desierto, en medio de los problemas, debemos reconocerle a Él por sobre los problemas y debemos corregirnos. Eso busca que lo reconozcamos como lo que decimos que Él es. Nosotros decimos que Él no es todo Dios. Nosotros decimos que dependemos de Él. Nosotros decimos que le obedecemos. Nosotros decimos que lo más importante es Él. Decimos. Y en lo real, ¿le reconocemos a nivel interno? ¿Le decimos lo que Él es? ¿Nos hemos autoevaluado para ver dónde estamos? Corrígete. Estar en el desierto puede ser, hermano, para corregirnos. No estoy diciendo que todos los casos sean así. Dios trabaja con cada uno. Pero puede ser que sea para corregirnos. Y esa corrección la tenemos que hacer nosotros. Acompáñenme, por favor, al libro de Ageo. ¿Saben dónde está Ageo? ¿Dónde? En el Nuevo Testamento, muy bien. ¿Dónde está? En el Antiguo Testamento. ¿Entre qué libros? Entre Sofonías y Zacarías, muy bien. Para los que somos más lentos de buscar, ahí está el texto. ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Meditar, evalúate, corrígete y medita dónde caminas y cómo lo haces. No, yo puedo meditar, estoy en el desierto, estoy carente, necesito ayuda, pero hasta ahí no va a llegar la meditación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo corregir? ¿Qué debo buscar? Y hay otra cosa que Dios busca o espera de nosotros en el desierto, y eso está en Juan 15. Creo que sí. Conocemos el texto de Juan 15, ¿cierto? La vid y los pámpanos. Aquí está hablando de llevar fruto. Sin embargo, hay un principio que es transversal aquí, y es este: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Para llevar fruto hay que depender de Dios, ¿sí o no? Hay que permanecer en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, casi nada podéis hacer. ¿Nada? Y a veces en nuestra vida es casi nada. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nuestra comprensión de la realidad, eso es lo que busca Dios. Aterrizarnos. No, cabrito, tú no puedes solo. Depende de mí. Nuestra comprensión de la realidad. Y el texto que sigue, 2 Corintios 4, 6 al 9. Dice así. Bueno, 6 al 9.
Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos en el desierto, no podemos hacer nada. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Se ha sentido derribado? Yo sí. Por el suelo, tirado, sin ni siquiera ganas de levantar la mano para tomarme del Señor. Aporreado. Como dice por ahí, hecho bolsa, dice el hermano. Hecho bolsa. Yo he estado así. Espero que ustedes no. Pero si han estado así, saben que en medio de eso está Dios. Debemos comprender cuál es nuestra realidad y lo que necesitamos de Dios. Lo que Él es. Otra cosa más interesante. ¿Cuál es la idea de Dios de dejarnos ahí, en nuestro desierto? ¿Por qué le damos que estemos ahí? Estemos ahí. ¿Qué es lo que busca? Aparte de lo que ya hemos visto. Madurez. Probablemente sea madurez, y de hecho lo es. Busquen por favor Deuteronomio 8:2. Vamos a leer el versículo 2 y el 3 y después nos vamos a saltar al 15 y al 16. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino de donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ahí está el porqué. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habían de guardar o no sus mandamientos. Esta es una de las razones. Nos aflige, nos prueba en el desierto para saber qué hay en nuestro corazón. Si lo que decimos con la boca es realmente lo que creemos o no. Yo pocas veces he visto funerales de personas creyentes donde todos son creyentes, la familia. Pocas veces yo he visto a alguien que, aunque está en tristeza, aunque está en tristeza, está alegre. Una convicción de que la persona que se fue la voy a volver a ver. Porque hemos perdido el asombro de Dios. Hemos perdido el poder, o hemos perdido la visión del poder de Dios. Parece que hace falta que nos abran el mar. ¿Saben que aún así el pueblo de Israel no cree? Porque es algo interno, hermano. Es algo de uno, es una convicción que uno debe tener. Mira el versículo 3. 3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocieron, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Les parece conocido? ¿Les parece conocido, cierto? Mientras tanto, busquen Mateo 4. Mientras tanto, todavía no lo vamos a tocar. Nos aflige el Señor para rendirle culto a Él, para ser inteligentes con respecto a estas carencias, a estas cosas que nos pasan. Versículo 15. Y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua,
y Él te sacó agua de la roca de Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre, hacerte bien. Para la postre, hacerte bien. Es difícil entender esto. Es difícil que las dificultades, las aflicciones, los dolores, las penas, las carencias nos sirven para bien. Nos sirven para bien según el pensamiento de Dios. Deuteronomio 32:1. Lo voy leyendo más rapidito. Deuteronomio. No, ese texto está incorrecto. Si obvienlo, no corresponde. Mi secretaria no funcionó bien. Seguramente era otro texto. Salmo 78:52 habla de que Dios nos lleva por el desierto como pastor. ¿Saben cuál era la usanza en Israel en ese tiempo? En el tiempo de los pastores. No siempre se encontraba en el campo pasto. Y si se encontraba, era un pasto quemado, un pasto que no servía. Por lo tanto, tenía que trasladarse de un lugar a otro, de un lugar a otro y de un lugar a otro. Y lo hacían trasladándose, fijándose en las estrellas, para poder guiarse. Y atravesaban los desiertos hacia otros lugares fértiles. Dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Si uno se empieza a hilar ahí, a juntar, uno puede llegar a la siguiente conclusión. Así muy rápido. Somos ovejas. ¡Tarán! No somos pastores. No sabemos bien dónde está el agua. Yo sigo a la otra oveja, no sé dónde hay alimento, sigo a la oveja. ¿Y quién sigue, o a quién sigue la primera oveja? Al pastor. Dios nos pastorea como ovejas. Con el cariño, con el amor que ellos demuestran a sus ovejas. Y acompáñenme a Salmo 107. ¿Están cansados ya? ¿No? ¿Cansados de buscar la Biblia? Lean ahí. Vamos fácil. ¿Cansados del tema? Ya nos vamos. Salmo 107. Tengo que ir a ver una guagua. 107, 33 a 35. Dice: Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedades. ¿Puede hacer eso Dios? Sí. Por supuesto que sí. Tiene el poder para hacerlo. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Pero miren el versículo 35 que es lindo. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Dios tiene el poder de deshacer nuestra vida y tiene el poder de armarla de nuevo. Si no, pregúntele a Job. Si no, pregúntelo a todos nosotros, los que hemos pasado por alguna dificultad, los que hemos pensado que nuestra vida se acabó. Y ahí estamos. Otra vez. A pesar de cómo somos. A pesar de los ciegos, no aquí, ciegos, sordos y mudos. ¿Cuántas veces hablamos de Dios nosotros? Parece que no es posible. No es otro tema, no es el de Dios. Dios nos hace estar en el desierto para que entendamos, porfiado, para que entendamos que Él hace lo que quiere
¿Y qué es lo que quiere? Bendecirnos. Amarnos en la práctica. No solo teológicamente o teóricamente, en la práctica. Nos ama. Para terminar, lo siguiente. El tema partió diciendo con Jesús en el desierto. Caminamos en el desierto, ¿cierto? Y no he hablado de Jesús. Bueno, ahora sí. Jesús nos enseña a caminar con Él en el desierto. ¿Se acuerdan que le dije que pusieran su dedito en Mateo 4? Mateo 4, ¿no? Ahora es tiempo de sacar el dedito y ver lo que está escrito ahí. ¿Texto conocido? ¿Cierto? Para la mayoría de los que lleva tiempo, incluso los leídos, texto muy conocido. La tentación de Jesús. ¿A dónde lo llevaron? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada. Tierra. Arena. ¿Sombra hay? ¿Agua? ¿Comida? ¿Le parece conocido? Al pueblo de Israel, ¿a dónde lo llevaron? Al desierto. ¿Había agua? ¿Había comida? Sí hubo. ¿Quién lo dio? Dios. Miren la respuesta o el trabajo que hace Jesús aquí. Mateo 4, 12, versículo 3. Dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hambre, necesidad, carencia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La misma respuesta que se dio antes, ¿no? El Señor se sabía la Biblia de nuevo. Lo aplicaba en su vida. Así de sencillo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Espero en Dios. La dependencia en Dios lo tenía también Jesús, y nos enseña con esto a depender, es decir, lo que vimos totalmente, lo que Dios espera de nosotros, que dependamos de Él en medio del desierto, en medio de las carencias. Esperar en Él. Se ve difícil, suena mal, duele, pero ahí está. Reconocer la dependencia en Dios. Versículo 6. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Sembró la duda. ¿Quién eres? Para poder responder esto, Jesús tuvo que autoevaluarse. Jesús supo quién era. ¿Y qué dice el versículo 7? Jesús le dijo: escrito está también, no tendrás al Señor tu Dios. ¿Sabía quién era, no? Claramente. Cuidado, yo soy Dios. Cuidado. Y no por eso voy a hacer este milagro. Autoevaluación, versículo 9. ¿Qué dice? Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Lo que Satanás quería hacer es que le cambiara la realidad. Seré quien fuera adorado, y no quien es adorado por los siglos de los siglos, que es Dios. ¿Sí o no? Quiso cambiar esa realidad. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Comprensión de la realidad. ¿Cómo está nuestra comprensión de la realidad en la que vivimos? ¿Cómo está nuestra comprensión de lo que somos en relación al Dios nuestro?
Al que no le queda chico, nada. Al que no le queda grande, nada. Al que es capaz de sustentar a un pueblo por 40 años sin que su ropa se echara a perder, alimentándolos, dándoles agua, sombra, calor. Hermanos, es sencillo esto y es difícil a la vez. Si reconocemos a Dios como nuestro oasis en el desierto, encontraremos respuesta, encontraremos salud, encontraremos bienestar, encontraremos solución. No voy a pedir que levanten la mano los creyentes, los que han hecho una profesión de fe, los que han orado al Señor y lo han reconocido como su Salvador. No lo voy a hacer. Pero si alguien no lo ha hecho aún, es tiempo de que no estés en el desierto. Es tiempo de tomarte de la mano de ese pastor, que sabe dónde está el alimento, que sabe dónde está la salida, que sabe dónde está la sombra, en la promesa. Dios, a través de su Hijo Jesús, te da esa seguridad y esa salida a mí. Ven a Él, ven a Dios. Antes de concluir, yo sé que hay algunos que echaron de menos una oración, y es la oración de intercesión. Los que llevan años en la iglesia y saben cómo es el culto, cómo es la liturgia. Yo quiero hacer la invitación ahora. Si alguno de ustedes está en un desierto, en su propio desierto, no todos los desiertos son iguales, en su propio desierto, con angustia, con pena, con rabia, desesperado, ore al Señor. Este lugar, siempre se dice, no tiene ni un poder. La fe en las manos de Dios sí la tiene. Y un acto de fe es venir aquí y derramarse ante Dios. No puedo más. Agoté todos mis medios. No encontré agua. No encontré qué comer. Estoy solo, desamparado, afligido. Vengo a ti, como decía la canción. Les invito, si alguno tiene alguna necesidad a este nivel, ven aquí. No a los pies míos, ni al poder de la primera iglesia bautista, sino a los pies de Dios en un acto de fe y valentía, de caminar hacia Él, no solamente mental y emocionalmente, sino físicamente. Te invito a venir, a dejar su carga. ¿Qué es lo que decía Jesús? ¿Qué es lo que dijo? Echa sobre mí tu carga y yo te haré descansar. ¿Quieres descanso? No le estoy vendiendo la pomada, le estoy vendiendo nada. Pero le estoy diciendo que es lo que Dios hace en la vida realmente. Esto no es misticismo, esto es vida a los pies de Dios y funciona. Le invito a pasar, le invito a, si quiere, arrodillarse, llorar. Invito a los chiquillos, por favor, que puedan apoyar en oración a la gente que vino adelante.